Y esto es lo que harás con ellos para consagrarlos, para que me sirvan como sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, y 2 carneros sin defecto. Y pan sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Y los pondrás en una canasta, y en la canasta los ofrecerás, con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y lo ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Y les ceñirás el cinturón a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante del Eterno, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomarás de la sangre del becerro, y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grasa que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones, y la grasa que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, y su piel, y su estiércol, los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás el altar alrededor. Y cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y los pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para el Eterno, es ofrenda quemada a el Eterno. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás a Aarón y a sus vestiduras, a sus hijos, y a las vestiduras de sus hijos, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grasa, y la cola, y la grasa que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grasa que está sobre ellos, y la pierna derecha, porque es carnero de consagración. También un pan redondo, una torta de pan amasada con aceite, y una hojaldre del canastillo del pan sin levadura presentado a el Eterno. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Eterno. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar, sobre el holocausto, por olor grato delante del Eterno. Es ofrenda encendida a el Eterno. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante del Eterno, y será tu porción. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la pierna de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, su ofrenda elevada a el Eterno. Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas, y para ser consagrados en ellas. Por 7 días las vestirá aquel de sus hijos que sea sacerdote en su lugar, que venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones, y cocerás su carne en un lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan que estará en la canasta, a la puerta del tabernáculo de reunión.
Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare algo de la carne de las consagraciones y del pan hasta la mañana, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá, porque es cosa santa. Así, harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que te he mandado, por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo, cualquiera cosa que toque el altar será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino, con el primer cordero. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, y harás conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a el Eterno. Esto será el holocausto continuo por sus generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de el Eterno, en el cual me reuniré con ustedes, para hablarte allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Elohim. Y conocerán que yo soy el Eterno su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo el Eterno su Elohim.